Bien, acabo de poner a grabar. Voy a explicarles primero las novedades en la plataforma, ¿de acuerdo? Que he puesto varias cositas nuevas para que vayan teniéndolo en cuenta, ¿de acuerdo? En primer lugar, se ha cambiado el cronograma del curso porque antes estaba puesto que la primera evolución terminaba ahora a finales de marzo y resulta que es que la primera evolución, según nos han dicho, tiene que terminar a la vez, justo la semana antes de Semana Santa, o sea, la segunda evolución. Entonces, ha cambiado el cronograma. ¿No me ven? Yo tengo puesto que está la cámara puesta. Alejandro, ¿tú sí me ves? Vale, Ale, no sé por qué tú no me ves, porque Alejandro dice que sí me puede ver perfectamente. Así que en un principio no sé qué problema tendrás para no verme. Saldría en un lado, en el margen derecho, si no me equivoco. Bueno, lo que les estaba explicando. Bueno, entonces es de efectos retardados. Bien, lo que les estaba diciendo es que ha cambiado un poquito este primer parcial, ¿vale? Entonces, ay, no lo subí, no lo he subido todavía a la plataforma, cambié los de primero, pero bueno, ya se los comento y mañana lo tendrán subido. Este trimestre va a acabar, en vez de como estaba previsto, el 19 de marzo, va a acabar la semana justo antes de Semana Santa. Es decir, acaba el examen final, al final lo haremos el 4 de abril. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos 2 semanitas ahí más de clase. El 4 de abril sería el examen, el 11 de abril la entrega de notas y comienzo del tercer trimestre, y el 18, la semana de 14 al 20 sería Semana Santa. Entonces, ¿en qué les va a influir a ustedes eso? En que va a cambiar la fecha del segundo parcial. En vez de ser el día 19 de febrero, el segundo parcial lo vamos a trazar una semana. Será el día 26 de febrero, ¿de acuerdo? Con el objetivo de tener las cosas un poquito más separaditas. Ya irán viendo cómo cambian las asignaturas en cuanto al día 19 qué clase tendremos, el 26 qué clases tendremos. Si no me equivoco, era siempre 2 horas de FCE y después 2 horas de MR. Pero bueno, para que sepan eso, que ha cambiado un poquito el cronograma, ¿de acuerdo? Ya mañana se lo subo a primera hora, entonces a partir de mañana ya lo podrán consultar bien en la plataforma. Bien, ¿qué más novedades habían en la plataforma para que lo tengan en cuenta? No sé si habrán visto que hay un montón de actividades abiertas nuevas. Como les puse en el foro, el fin de semana me entretuve y he creado, en el foro, en lo del WhatsApp, he creado un montón de actividades nuevas. La 1 y la 2 de la unidad 1 ya la habían visto, de hecho la 2 va a ser ahora por lo que vamos a empezar. Las he intentado separar, aunque digan que son muchísimas, las he intentado poner más o menos separadas para que las fechas de entrega sean separadas para que tengan tiempo. Todas son teóricas, excepto de las de la unidad 2, que he puesto 2 prácticas que ahora las vamos a hacer en clase hoy. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que las 2 prácticas les va a quedar hechas hoy y las teóricas son eso, teóricas, yo creo que las harán más o menos rápido, más o menos para que se den tema. Es lo malo de esta asignatura para mí. Igual que EQN era la más difícil en cuanto a contenidos que había que ver, para mí EFC es la más difícil en cuanto a contenido teórico que hay que ver, no en cuanto a contenido práctico. Entonces, bueno, tienen que ver demasiadas cosas teóricas y o les pongo actividades o les meto un examen de agüita. Entonces, para evitar hacerlo de ponerles un examen de agüita, pues por eso les he puesto más actividades. Bien, les explico un poco, creo que el manual de la unidad 1, déjenme un segundito, voy a cambiar el manual de la unidad 1
porque me di cuenta que cuando lo subí, no sé qué me hizo el PDF Creator cuando lo fui a subir, que solo me subió lo que ustedes me decían la semana pasada, 30 hojas. Y el manual de la unidad 1 es que sí tiene 70 páginas. Entonces me llamó un poquito la atención cuando ustedes me lo dijeron, que me quedé 30 páginas, ¿por qué? Y ya lo estuve revisando y de hecho esta mañana ya lo había impreso, pero no sé qué me hizo el PDF Creator a la hora de subirlo. Este examen es teórico y, como siempre, váyanse estudiando al mismo tiempo que hacen las actividades, las preguntas teóricas, y en el examen además yo les pondré la parte, esas serían las de la parte de desarrollo, y la de la parte de tipo T ya espero, ya lo tenía más o menos hecho, lo único que eso sí que no me ha dado tiempo de subirlo a la plataforma, pero mañana ya sí se lo subo a la plataforma bien, cuáles son los manuales bien. Las preguntas tipo test, perdón. Entonces, mañana ya tendrán preguntas tipo test de la unidad 1 y la semana que viene ya las tendrán de la unidad... Vale. Si le dan a recargar la página, en breve tendrán el manual ya actualizado, ¿vale? El de la unidad 1. Para que vean todos los contenidos que tienen, que es más largo. Vale, sí. Hasta le he cambiado la portada y todo. En el examen entran todas las preguntas de las actividades que les he puesto, excepto aquellas que sean muy de lógica, digamos así, muy de, yo qué sé, no sé ahora, no me acuerdo alguna de ellas, pero en ese momento les digo. Por ejemplo, de la unidad 1, la pregunta, las del IDAE eran las de la actividad de caldera, si no me equivoco. Vale, por ejemplo, define los siguientes conceptos, eso puede entrar en el examen. Resume con tus palabras las ventajas que ofrecen las calderas de condensación frente a las estándar, también puede entrar en el examen. Resume las principales características de los elementos que componen el sistema de evacuación de humo, también puede entrar en el examen. La 4 también, la 5 también, incorporar estabilizadores, la 6 también, la 7 lógicamente no. Vale, hasta las 6 podrían ser preguntas de examen. Sí, el examen tiene que ser, yo lo comenté en una clase, no sé si estabas tú, Carlos, que este año por normativa todos los exámenes tienen que tener alguna parte de desarrollo. Eso de hacer solamente un examen tipo T, como que no. Entonces vamos a hacer el examen con preguntas de desarrollo también. Las preguntas de desarrollo, si eligen la modalidad de hacer el examen desde casa, les pondría una ventana de desarrollo y yo después lo corregiría online y bueno, lo podrían hacer así bien. Pero bueno, les aconsejo venir y hacerlo presencial como siempre. Con ustedes nunca he tenido problemas, que siempre han hecho todos los exámenes presenciales. Pero bueno, para que más o menos lo tengan en cuenta. Pues si se fijan, ahora sí queda claro que el manual tiene 78 páginas. Yo les pondré preguntas tipo test para que puedan estudiar. Intentaré ponerle unas, creo que tenía hechas 20, pues a ver si mañana hago unas 10 más. Y les pongo unas 30 preguntas tipo test. Y las preguntas de desarrollo ya las tienen de las actividades. Serán las cosas que les preguntaré, ¿de acuerdo? Entonces, a la vez que van haciendo las actividades, les va sirviendo para estudiar. Tema 1 y tema 2 es lo que entra en el examen. Por los momentos las abriré, vamos a seguir explicándoles las plataformas. Tengo puesto de la unidad 1, ya están hechas las actividades. Y de la unidad 2, me queda crear una actividad
de desarrollo, como las que tienen en la actividad 1, y hacerles el test de autoevaluación. En el examen ustedes saben que yo me mantengo con lo que haya en la plataforma. Lo único que este año he visto una cosa que me ha funcionado bien con los alumnos de primero. Yo creo un banco de preguntas de 30 a 40 preguntas, pero en el examen de autoevaluación ustedes ven solo 10. Y entonces cada vez que hagan el examen de autoevaluación van viendo el resto de preguntas. Habrán algunas que se repetirán, otras que no, entonces tendrán que hacer los exámenes de autoevaluación 4 o 5 veces hasta que vean las 30 o 40 preguntas en total que voy a poner. Y así les va sirviendo para ir estudiando. Entonces, sí, de esas 30 o 40, mi examen tipo test tendrá, por ejemplo, imagínense que les pongo 30 preguntas de la unidad 1, 30 preguntas de la unidad 2, son 60 en total, pero en el examen solo pondré 30 preguntas en total. Y de lo que son las preguntas de desarrollo, creo que ahora mismo hay... Vale, sí, solo, porque son fáciles. Habiéndolas visto antes, las harán más rápido. Y de las preguntas de desarrollo, creo que entre todos los documentos tendrán, por ejemplo, de la unidad 1 ya habrán unas 20 preguntas de desarrollo para estudiar, y de la unidad 2 les pondré unas 10. Pues de esas 30 preguntas en total de desarrollo, pues caerán 4 o 5. Ya cuando tenga hecho el examen y vea más o menos lo largas que son, pues decidiré si ponerles 4 o ponerles 5. Pero más o menos será eso, unas 20, 30 preguntas tipo test y unas 4 o 5 de desarrollo. Exacto. Carlos, muy bien resumido. Actividades de desarrollo y preguntas tipo test. No voy a poner los problemas que les voy a explicar hoy en el examen. Los problemas son liberados por ustedes si me entregan las actividades y en plazo. En plazo, sobre todo, importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Hablando de los plazos, les comento las fechas que más o menos tienen para resumirlas y que no se tengan que meter actividad por actividad. Sí, ustedes dos sí, lo digo por, bueno, sí, de los dos, las actividades tengo las dos. Las quiero corregir de aquí al viernes y el viernes decirles si esas están bien. Bueno, les digo entonces para que se organicen cuáles son las fechas que les he puesto a todas las actividades, ¿de acuerdo? Para que se vayan, para que se quieren irlas apuntando y así lo tienen presente de cuándo tienen que ir entregando. El día 17 de enero me tienen que entregar la actividad 2, eso es este viernes, y he dado poco tiempo porque como la vamos a hacer hoy en clase, tienen tiempo de sobra para hacerla de aquí al viernes, ¿vale? Y es una actividad muy cortita, la van a ver, ¿de acuerdo? Entonces, día 17 de enero me entregan la actividad 2 de la unidad 1. ¿Sigo? El día 20 de enero me entregan la actividad 3 de la unidad 1. Esta pregunta esta actividad era de desarrollo, ¿vale? De teórica. Y el día 20 también me entregan la actividad 4. 20 de enero, actividad 3 y 4 de la unidad 1. Sigo. El día 22 de enero me entregan la actividad 5 de la unidad 1. El día 26 me entregan la actividad 1 de la unidad 2. El día 27, la actividad 2 de la unidad 2.
Ya que estamos, apuntan que el día 29 es el examen de la primera evaluación. Y el día 31 me tendrán que entregar la última actividad que voy a colgar mañana, la actividad 3 de la unidad 2. Qué raro, Emilio, que te eche fuera. Bienvenido a la clase. Solamente estoy resumiendo todas las actividades que les he puesto en la plataforma. Como son poquitas, pues para poder ayudarles a organizar. No te preocupes, Emilio. Todavía no he empezado con los contenidos. Así que no te preocupes. Y de todas formas, todo lo que he dicho hasta ahora, lo digo para que después veas la videolección de esta, o sea, la grabación la verás mañana o pasado, de lo que he grabado, de lo que he dicho hasta ahora, ¿vale? Un poquito organizando de todo. Te resumo brevemente. En el examen entra la unidad 1 y la unidad 2. De cada unidad lo que entra es las actividades de desarrollo y las autoevaluaciones, que la de la actividad 1 estará abierta antes del viernes, o el viernes mismo, antes del fin de semana, digámoslo así. Y la de la unidad 2 estará abierta la semana que viene también igual, antes del viernes. En el examen he dicho que iba a poner de todas las preguntas tipo test que van a ver en la plataforma, pues un total de 30 preguntas tipo test y 4 o 5 preguntas de desarrollo sacadas de las actividades de desarrollo que les he puesto en cada unidad. También he dicho que me falta colgar una actividad nueva de la unidad 2, es la única que me falta ponerles. Y nada más. Y ahora les estaba resumiendo la fecha de entrega de todas las actividades. ¿Se me queda algo en el tintero de lo que les he contado? Alejandro, Carlos. Está todo dicho. Perfecto. Entonces les he hecho un resumen bastante rapidito de todo lo que hay en la plataforma. Bien. Emilio, sí, una cosa más. He actualizado el manual de la unidad 1. ¿Se acuerdan que la semana pasada me quedé un poquito extrañada cuando ustedes dijeron que solo tenía 30 páginas? Es que estaba mal. Ya les he subido el manual bien puesto con sus 71 páginas. Y que el examen de la segunda evaluación se retrasa una semana y que el último examen, el examen final de este trimestre, lo tienen el 4 de abril, creo que era. No, el 2 de abril. Ustedes son los miércoles, ustedes el 2 de abril. Así que en resumen, tienen examen el día 2 de abril. Si no me equivoco, el otro examen será el 5 de marzo. Y después examen, no, mentira, el 26 de febrero es el segundo parcial. Y el 29 de enero el primer parcial. Los horarios los tengo que cambiar en la plataforma porque al final, que es lo que está comentando Carlos Emilio, que tengo que cambiar los horarios porque al final se va a retrasar este primer trimestre y termina justo la semana antes de Semana Santa, así que termina antes de la semana del 14 de abril. Entonces, por eso vamos a atrasar todo. Vale, vas a hacer el examen entonces ahora la semana antes de Semana Santa, o sea, la semana después del examen final del segundo trimestre. Te resumo, Emilio. Tú tendrías entonces en abril, el 2 de abril, tendrás el examen de, igual que todos los demás, igual que Alejandro y Carlos, tenéis el examen del tercer parcial de las asignaturas de este trimestre. Y Emilio, en tu caso, tú tendrás el día 10, perdón, no, lo tengo que tener corregido antes, el día 8 de abril el examen de AutoCAD. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces ya está puesto las fechas y ya queda entonces eso claro. Bien, si te vas a presentar por ahí, tienes todas las actividades de la plataforma del año pasado para que sepas qué es lo que te voy a poner en el examen. ¿Te hace falta que te mande algo?
Vale, tú me vas diciendo y me vas preguntando, vale, si quieres cuando las vayas teniendo hechas me las mandas y así te las voy corrigiendo. Bien, vale, ¿qué más les quería comentar? Ah, no sé si vieron que también ya les subí la presentación de las tutorías, de las 2 tutorías que hemos tenido hasta la fecha. Les he subido la guía del IDAE de biomasa. Como hemos estado hablando de la biomasa, también ya se lo subí. Y he puesto foros de debate, que nadie ha participado, pero que están ahí, ¿de acuerdo? Les he puesto un foro de debate sobre la biomasa, que es de obligatorio la participación, ¿de acuerdo? Y un foro de debate contestando las dudas que me hacía Emilio del motor Stirling. Les he puesto un enlace y resumiéndolo. El motor Stirling lo que tiene es que tiene una baja eficiencia en el sentido de que por cada kilovatio de energía que entra, produce pocos kilovatios de electricidad. Entonces, como es muy bajo lo que produce, no se aconseja sino para microcogeneración. Lo que es cogeneración y trigeneración no se aconseja por los momentos. A lo mejor a Emilio se le ocurre alguna cosa y hace una nueva patente, pero por los momentos es lo que he estado curioseando por ahí y no da sino para microcogeneración. Así que bueno, investigué un poquillo y les puse un par de enlaces. Acuérdense de leer el foro de debate de la biomasa, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a lo que les he puesto hasta aquí, el foro de debate. A medida que vayan haciendo las actividades, van a ir leyendo a qué apartado va haciendo referencia a los enlaces que les he puesto, ¿de acuerdo? Calor en movimiento. Sí, el calor en movimiento es la única forma que hay, pero lo hacen, todavía no tienen esa eficiencia demasiado alta. Pero bueno, para las cosas de motor Stirling las comentamos en el foro para no perder ahora tiempo, ¿vale? Venga, porque es que si no, hoy quiero hacer varios problemas y no quiero que terminemos en la clase sin haber terminado los problemas que quiero hacer. Porque mi idea es lo que les decía, la teoría se la miran ahora ustedes en casa y yo solo aquí explicarles un poco toda la parte práctica para que ya no tengan que volverse locos, ¿vale? Y ya me van preguntando a través de foros las distintas cosas que se les vaya ocurriendo. Hay un enlace interesante que creo que no lo metí en ninguna de las actividades, pero considero que es importante que se lo vayan mirando, ¿vale? Como lo estuvimos comentando en clase, la arquitectura solar pasiva. ¿Cómo podemos mejorar considerablemente la eficiencia energética de cualquier tipo de edificio solamente con la arquitectura? Cambiando pequeñas cosas como la disposición de las paredes, la orientación de las ventanas, el ponerle un toldo delante a una ventana, por ejemplo. Pues esas pequeñas cosas nos van a ayudar en lo que es el apartado de mejorar la eficiencia, ¿vale? Entonces, les recomiendo leerse el enlace Arquitectura Solar Pasiva. Si les veo poco contribuyentes en el foro de debate obligatorio, les pondré otro foro de debate y será sobre la arquitectura solar pasiva. Entonces, si no quieren que haya otro foro de debate, participen en el de biomasa. Intenten darle vidilla a los foros. Bien, con respecto a las actividades, ya hemos nombrado la actividad 1, es la que me tenían que entregar fin de semana. Que quiero mirar una cosa, por curiosidad. Sabía que me iban a responder algo así. Con lo de voy a participar, sí, sí, sí. Emilio, ¿me debes una actividad? Tenlo en cuenta. Porque hoy he puesto esta semana he metido un montón de actividades y hay que ponerse al día. Vale. Yo te lo digo con cariño, pero tú lo sabes. Bien. La actividad 2. Esa es la que les digo que es muy, muy, muy sencillita. Vale, dime, Carlos.
todas las preguntas de desarrollo de la unidad 1 y 2 entran en el examen. Vale. ¿Quieren que vayamos abriendo todas las preguntas de la unidad 1 por los momentos? La unidad 2 no las he abierto todavía. Y les digan de las actividades de la unidad 1 qué es lo que puede entrar en el examen. Y así no se están estudiando de más. Vale, muy bien. Muy buena decisión lo de Emilio. Bien, entonces les voy a ir diciendo las actividades que entran de cada una de las unidades. De la unidad 1, la actividad 1 ya lo comenté antes, todas menos la última. Creo que eran 7 preguntas, pues las 6 primeras. De la actividad 2, es una actividad práctica, no entra en el examen. De la actividad 3, que es el analizador de gases, lo estoy abriendo, ahora les digo. Vale. Porque es necesario realizar un análisis de los gases, es así. ¿Qué es el comburente? Sí. ¿Cuáles son los principales gases que hay que analizar para saber si la combustión se está llevando a cabo correctamente? Sí. ¿Por qué es malo un exceso de aire? Sí. ¿Qué es lo que se busca en un proceso? Sí. La 6 no. Concentración de oxígeno en los gases de combustión. ¿Qué podemos determinar? Esa sí es cortita. ¿De qué estaría formado el analizador de gases más sencillo? ¿Por qué hay que tomar precauciones en el análisis de dióxido de azufre? Las unidades más importantes a tener en cuenta. Vale, la 10 no, 6 y 10 no. ¿Qué datos mide directamente el analizador de gases? Sí. ¿Qué fórmula emplea el analizador de gases para determinar? Vale, la 12 no. 6, 10 y 12 no. Voy a ir apuntándola ya que estoy, para no olvidarme yo tampoco de las que les he dicho. La 13 sí, porque es necesario un analizador de gases se emplea en una zona bien ventilada, es así. ¿Qué dos tipos de sondas se nombran en el vídeo? Señala las características de cada una de ellas. Esa no, la 15 no, ya que hace referencias al vídeo. Enumera y describe brevemente los elementos que componen un analizador de gases, sí. ¿Qué quiere decir que un analizador de gases posea una dilución de 5? Esa no. Podría surgir con las celdas de medición, vale, y la 18 sí. Entonces, de esta actividad son 13 preguntas a estudiar. Esa es la de la actividad 3. Me voy a la actividad 4. La de climatización con biomasa. Vale. Les explico qué es esto del esquema mental. No sé si ya lo habían oído alguna vez de qué es un esquema. ¿Se acuerdan los esquemas que hacíamos siempre, como digo yo, en el colegio o en el instituto? Que se ponía, como digo yo, por cuadraditos, íbamos sacando flechas y íbamos relacionando los conceptos. Pues lo que quieren es que hagan así un esquema general que incluya la máxima cantidad posible de información sobre el documento que les puse del IDAE de la biomasa. Vale. Acabo de dar cuenta de que el corrector de Word me corrige automáticamente IDAE y pone idea. Tengo que corregir esto, ¿vale? Pero se refiere a idea, biomasa, climatización. Les he puesto aquí un programa gratuito que se llama Bue, que les ayuda a hacer los esquemas. Se pueden hacer perfectamente con el Word, pero bueno, si quieren hacerlo con este programa, es un poquito más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, esto, lógicamente, esta actividad no entra en el examen, ¿de acuerdo? Porque es hacer un esquema, no les voy a poner tampoco nada en el tipo test sobre ese documento, o sea que
no entra, el IDAE de la biomasa no entra en el examen. Una actividad menos. Y de la actividad 5, que es la de los generadores de calor y el RITE, no sé si se han fijado en la plataforma que debajo de... ¿Dónde les puse? Sí. Tienen el RITE y el CTE donde dice normativa, ¿vale? Tienen el CTE, el RITE y el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de España. Es un plan nacional, ¿vale? Se le suele relacionar con las energías renovables y se llama Plan PANER, Plan de Actuación Nacional de Energías Renovables. También hay un documento así, son dos cosas diferentes, pero bueno, está relacionado. Ya para el segundo trimestre me inventaría alguna actividad con eso. Bien, de la actividad 5. ¿Cuáles son las condiciones de temperatura y humedad para garantizar el confort térmico? Sí. Según el RITE, ¿qué condiciones han de cumplir las instalaciones para ser más eficientes? Sí. ¿Qué instalaciones están incluidas en el ámbito de aplicación del RITE? Sí. ¿Cómo califica el RITE las diferentes instalaciones? También. Según el RITE, ¿cuáles son los requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor? Sí. En cuanto al fraccionamiento de potencia, una central de producción de calor alimentada por biomasa se ve afectada por la restricción de fraccionamiento de potencia expuestas en el RITE. Esa sí entra. Leer el documento, vale. ¿Qué es el quemador? Entra. Indicar las diferencias que existen entre los quemadores atmosféricos y los quemadores mecánicos también entra. ¿Qué tipos de quemadores se distinguen según los escalones de potencia? También entra. ¿Y qué limitaciones presenta el RITE sobre la regulación de los quemadores? Esa no. Vale, la 7D no. Y la 8 no entra. La 8 la vamos a hacer hoy en clase también, ¿de acuerdo? ¿Bien hasta aquí? Se les quedan en total por los momentos, he dicho 20 y de la unidad 1, ¿cuántas eran? La unidad 1 creo que eran 7, ¿no? Era la 8 la que no entraba. La 7, son 6. Y 6 preguntas de la unidad 1. Entonces, de la actividad 1. En total les entran 6 preguntas de la actividad 1, 13 preguntas de la actividad 3 y 7 preguntas de la actividad 5. Sí, hasta las 7. La 7D no entra. Es la que dije que no entraba. En total, por los momentos, tienen 26 preguntas para ir estudiando. Así que mientras más rápido hagan las actividades, más rápido terminarán. Las respuestas, cuando se vayan leyendo los documentos, verán que son rapiditas. Yo les puedo asegurar que 4 horas por actividad poniéndose todos los días, de aquí al viernes podrían incluso tenerlas casi todas hechas. A lo mejor la de biomasa, pueden que tarden un poquito más porque es hacer un esquema, tendrán que hacerlo en sucio, ir organizándose y tal. Entonces puede que con la de biomasa tarden un poquito más. Pero yo les digo, como mucho, la actividad 1 ya la tienen entregada, la actividad 2 la vamos a hacer hoy en clase, o sea, cortita. La de analizador de gases, que se sienten una mañana a piñón o una tarde lo hacen. Y la actividad 4, que es la que más van a tardar de todas, ¿vale? Yo creo que no es tan largo como pienso. Aunque lo de estudiar de memoria es lo que sí les puede llevar un poquito más de tiempo. Pero bueno, mientras antes me envíen las actividades, también mejor, porque antes se las corregiré y antes les diré si están bien para que les valga para estudiar para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, olvídense bueno, tengan en cuenta las fechas de entrega, pero si me lo entregan antes, mejor. Yo les aconsejaría ponerse un poquito a piñón con esto y sacarlo lo antes posible. Es que esta unidad, este módulo es que es demasiado teórico, tiene demasiadas cosas para ver y aún así
me falta todavía más tiempo para darles caña, digámoslo así. Pero bueno, por los momentos yo creo que bien. Cuando empecemos con los temas eléctricos, ya verán que ya quizás no hayan tantas actividades de así desarrollo, sino quizás más actividades de razonar qué pasaría si, yo qué sé, si hay una subida de tensión, cosas así, ¿vale? Entonces ya son más actividades de razonar. Bien, después de este susto, ¿empezamos con lo que quería ir haciendo hoy? ¿Alguna duda antes de empezar con el temario? Chicos, ¿siguen por ahí? Vale, pues venga, vamos a empezar. Bien, les digo, la actividad 2 y la actividad 5, lo que les dije en el último apartado, lo vamos a hacer después del descanso porque tengo que fotocopiar, escanearles unas cosas que no pensé que fueran a estar hoy todos online. Vale, entonces ahora después lo escanearé un folio y se los entrego, ¿de acuerdo? Entonces lo pongo en la plataforma. Así que vamos a empezar con lo de las actividades que tengo en la unidad 2. Un poco para que se vayan poniendo en situación, estas actividades son un poco de repaso de lo que vimos el año pasado en los problemas de la unidad 2 de QN, ¿vale? Lo he puesto bastante sencillo desde mi punto de vista lo que les estoy preguntando aquí para que no se me vuelvan locos, y además les he puesto un manual de cálculo y después les pongo la actividad. Entonces más o menos he intentado desarrollarlo. ¿Se acuerdan que el año pasado para ver las propiedades del aire utilizábamos eran tablas que yo les proporcionaba? Pues este año en vez de tablas vamos a utilizar el programa SIGTool. Si tengo instalado el WinRAR. Que creo que a mí me han fastidiado porque no tengo el WinRAR aquí. Espérense un momento a ver si lo tengo en el pendrive, a ver si hay suerte y lo podemos hacer, porque si no me va a costar no. Vale. Tengo un problema con el SIGTool, que en el ordenador del aula no me tienen instalado el WinRAR. Déjenme un momentito a ver si por casualidad tengo una máquina virtual hecha y así les puedo... El Windows no lo abre si es un WinRAR. Yo lo acabo de intentar y me dice que no hay programa con el que abrirlo. A ver, voy a intentar descargándolo. No, a esos tornillos no puedo ir porque no tengo permiso de administrador para poder instalar los documentos. Y el SIGTool... mira, si está el 7zip. 7zip, Open Archive. Mire, ya me dejó. Vale. ¿Lo tienen ustedes? ¿Lo han intentado abrir? Cuando se les abre les sale esta ventanita que pide registrar. Si cuentan hasta 5, no tarda mucho más, les aparecerá que se puede marcar lo de Register Later. ¿No está compartiendo? Un segundito. Según esto, Ahora sí ven lo que tengo abierto. ¿Ahora ven mi escritorio? Vale. Si tardan 5 minutos, verán que les sale Register Later. Bueno, 5 segundos, perdón. Le dan ahí y ya podemos utilizar el SIGTool.
¿Les suena el diagrama psicométrico que hay representado? Un poquito recordando viejos tiempos. Les recuerdo un poco cada una de las curvas lo que significaba. Y así van retomando un poquito la memoria. Teníamos en el eje X las temperaturas de bulbo seco. ¿Se acuerdan de eso? ¿Le va sonando esto como nadie contesta? Vale. En el eje Y teníamos las humedades absolutas, que representaban, era la cantidad de aire seco presente en la masa total de aire. Después teníamos las que son estas curvitas de aquí, representaban era la humedad relativa, ¿de acuerdo? Que se medía en tanto por ciento. La última curva de aquí, esta que estoy señalando ahora, es la curva de humedad relativa al 100%. ¿Y qué significaba esto? Era la curva de saturación. ¿Y qué quería decir que un aire estaba saturado? ¿Quién se acuerda? Al menos conteste, si nadie se acuerda, yo no me acuerdo. No, era el punto en el que ya se producía vapor, tampoco exactamente. Carlos, eres el único que queda por contestar. Que no emitía más cantidad de agua. Bien, Carlos es el único que ha dado con la definición. La curva de saturación es el punto de saturación es el punto en el que el aire ya no emite más agua, es decir, una gotita más de agua se condensará. Carlos a lo tonto se va acordando de las cosas. A lo mejor lo busco en internet, también puede ser que sea muy listo. Bueno, acuérdense de eso, la curva de saturación es la curva a la cual ya no se emite más cantidad de agua, por eso es por lo que, por ejemplo, por las mañanas se produce el rocío. Ah, bueno, vamos a creerte que está todo en tu cabeza. Me alegro, así te va a resultar esto más fácil. Bien, ¿qué más explicarles? Vale, la curva esta de aquí, la recta que está con mayor pendiente de todas, me representaba era el volumen específico del aire en esas condiciones, ¿vale? Y la que está un poquito más acostada era la temperatura de bulbo húmedo. Bien, hasta aquí, chicos. Un poquito de repaso. Si abren el manual de la unidad 1 de QN del año pasado, pues recordarán un poquito todas las curvas. De todas formas, si las quieren ver, al señalizar menú, si ponen, por ejemplo, Dry Bulb. Mira qué chistoso, Bill. Bueno, le sigue diciendo. Vamos a ver qué aprendieron de inglés en la primera evaluación. Dry Bulb. ¿Qué creen que significará? Ya que está todo en inglés. Bulbo húmedo. Bien. Entonces, si queremos ver las curvas de temperatura de bulbo húmedo, fíjense que serían las líneas verticales. Si pongo a las curvas de humedad relativa, serían estas. Las de humedad absoluta, las horizontales. Volumen específico, las que tienen mayor inclinación. Las de entalpía serían esas que vienen representadas ahí. Sí, pero
Si no, este año no hubiera tenido gracia. Las líneas de presión de vapor y las líneas de dry. Antes les di la razón. Dry bulb es bulbo seco y wet bulb es bulbo húmedo. ¿Vale? Tenganlo en cuenta. ¿Vale? Wet bulb, bulbo húmedo, dry bulb, bulbo seco. Bien, ¿vieron ya entonces todas las curvas? Y ahora para dejar de seleccionarlas así. Dry martini. Vale, un martini seco. Bien. Ahora, ¿cómo se ponen aquí puntos? Imagínense que yo les digo determinar las propiedades del aire que se encuentra a una temperatura de 25 grados y una humedad del 60%. Lo que se hace es, se pone con el botón derecho en la pantalla, en cualquier lado. Le damos a Edit Node y se nos abre esta ventanita, donde dice DBT, Dry Bulb Temperature, ¿vale? Sería la temperatura de bulbo seco, sería ese 25 que les acabo de decir. En la pestaña de al lado, la humedad relativa, en este caso el 60%. Si yo les diera otro dato que no fuera o ustedes tuvieran otro dato que no fuera la humedad relativa, sino la presión absoluta de humidificación, la humedad absoluta o la presión de vapor, pues lo podríamos cambiar aquí y ahí lo vamos introduciendo. Una vez que tengamos los datos, le damos a hecho y fíjense que aquí en amarillo me sale un punto nuevo. Ticando encima de ese punto, fíjense lo que me aparece aquí en ese tab de la izquierda. Me dice DB, temperatura de bulbo seco, 25 grados. RH sería la humedad relativa, 60%. AH, la humedad absoluta. Vol, volumen específico. ENT, entalpía. VP, presión de vapor. DP, punto de rocío. Y WB, temperatura de bulbo húmedo. ¿Tienen todos los datos? Lo que significa cada una de las letras. Vale, perfecto. Si ya tiene todo esto, simplemente eso. El programa ya no tiene mayor ciencia, se pueden representar varios puntos a la vez. Por ejemplo, imagínense que yo les digo que, vale, el punto inicial es 25-60 y que yo quiero enfriar ese aire hasta una temperatura de 15 con una humedad del 80%. Le doy a hecho y fíjense que me sale la línea amarilla con los dos procesos. Ticando en cada uno de los nudos me van a salir las tablitas con los datos. ¿Han entendido cómo funciona el SIGTool? Es facilito, ¿verdad? A mí al menos me ha gustado cómo está el SIGTool. Es un programa sencillo y bueno, fácil de manejar. Fíjense y tengan cuidado con las unidades en las que viene todo lo que hay aquí. Sobre todo con el dato de la entalpía para que lo tengan en cuenta en qué unidades están según sea el tipo de ejercicio que hagamos, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que hay que tener en cuenta eso, que aquí están kilojulios partir kilogramos, ¿de acuerdo? También si fueran ejercicios como los que hacemos el año pasado, habría que tener en cuenta que la humedad absoluta aquí está en gramos partido kilogramos, no en kilogramos partido kilogramos, que sería la unidad correcta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que, solamente teniendo un poquito de cuidado con las unidades, el programa funciona bien. Solo una curiosidad con respecto al programa.
después de una hora que esté abierto, se cierra solo, ¿vale? No habría problema, se cierra, lo vuelven a abrir y vuelven a meter los datos, ¿vale? Pero para que lo tengan en cuenta, si alguna vez les aparece como, ¿qué es esto? Se me está cerrando el programa, es porque lleva una hora abierto, ¿de acuerdo? Sí, yo es que no me he molestado porque como funciona más o menos bien y casi nunca en un ejercicio te hace falta tenerlo más de una hora abierto, si no metes los datos y en 15 minutos lo haces, pues no me molestaba en buscar el parche, pero y como es portable, el programa no es que lo tengas que instalar, pues tampoco causa mucha molestia el de tener que abrirlo. Pero si encuentras un parche, bienvenido sea. Bien con esto hasta ahora, chicos. Sigo con los ejercicios ahora que les he explicado el programa. Vale. Vamos a hacer hoy una cosa que el año pasado no vimos, que fue el cálculo de las cargas para diseñar una cámara frigorífica. Nosotros a la hora de seleccionar una cámara frigorífica tenemos que saber cuál es la carga térmica. ¿Saben a lo que me refiero al decir carga térmica? ¿Nadie sabe? Ah, mira, gracias por contestar, Emilio, aunque sea un no. Vale, les explico. Al decir carga térmica me refiero, nosotros, imagínense una cámara frigorífica. Se considerarán cargas todo aquello que me aporte calor al interior de la cámara. Vale. Igual si estuviera diseñando un equipo de aire acondicionado, ¿vale? Se consideraría carga térmica aquello que nos aporte calor. Entonces, ¿qué creen ustedes que en el interior de una cámara frigorífica puede aportar calor? Vale, explico. Tenemos una cámara frigorífica. Para entendernos, una cámara de las que vamos a guardar, por ejemplo, de almacén de pescados congelados, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, esa cámara, cualquier pequeña cosa que entre a una temperatura superior a la que está en la cámara, es una carga térmica. ¿A qué me refiero con decir carga térmica? Tendremos que poner a funcionar el equipo de refrigeración de la cámara para poder contrarrestar esa entrada de calor. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. El aire. Yo abro la puerta y entonces va a entrar aire caliente de fuera, ¿verdad? Ese aire que entra por la puerta sería una carga térmica dentro de la nave, dentro de la cámara, perdón. ¿Lo han entendido un poquito mejor ahora? Alejandro dice que sí. Emilio, Carlos. Emilio sí. Carlos. Vale. Si han entendido bien este concepto, entonces díganme qué más cosas creen que podrían ser cargas térmicas en la cámara frigorífica. ¿Qué otros factores habrá que tener en cuenta? ¿Qué me puede aportar calor al interior de la cámara? El abrir la puerta de la cámara, eso fue el ejemplo que yo puse, ese no vale. Entrada de aire, exacto. El aire que viene caliente del exterior. ¿Qué más? Hay más cosas que entran en la cámara o que dan calor en la cámara. Los productos que entran, bien. Los productos que entran y va a depender del proceso que tengamos que llevar a cabo dentro de la cámara. Si nosotros
Bueno, voy a esperar a que terminen de poner las ideas y ahora lo explico todo paso a paso. Nosotros, perfecto. Las personas que entran en el interior de la cámara tienen calor. Lo que está dentro de la cámara. Carlos, ¿qué cosas se te ocurren que fueran dentro de la cámara? Los elementos que introduzcamos del exterior de la cámara, ¿vale? Del exterior en la cámara, supongo que sería, pero bueno. ¿Y qué más? Eso mismo que dice Emilio. Las cajas. Las cajas las consideraremos con el factor de embalaje con el que entren los productos. Ahora lo veremos. Bien, hay una cosa que no han tenido en cuenta, la iluminación interior de la cámara. Cualquier tipo de bombillo que pongamos en la cámara ya estará produciendo algo de calor, más o menos, pero algo de calor producirá. También producirá calor, de las cosas que no han nombrado, es los propios ventiladores o el propio mecanismo de funcionamiento de la cámara. La iluminación, la ventilación, vale. Más o menos han puesto ya casi todas las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a resumir, y según el índice que les he puesto en el manual de cálculo. Vale, los motores eléctricos a lo que me refería, de todo el mecanismo mecánico, de todo el funcionamiento de la propia cámara. Bien, entonces, y hay todos estos son cálculos de cámaras, ¿vale? Pero hay un factor que no han tenido en cuenta. A través de las paredes también se produce transmisión térmica, ¿vale? La diferencia de temperatura que haya entre el exterior y el interior me va a suponer también una carga térmica, ¿vale? Dependerá de la calidad que yo tenga hecho el aislante, esa carga térmica será mayor o menor. Entonces, si se fijan, aquí tienen, en el manual que les he puesto de cálculo de cámaras frigoríficas, tienen la transmisión a través de los paramentos. La paramenta serían todas las paredes, techo, suelo, etc. La ganancia de calor por fuentes internas se refiere a las ganancias de calor por las personas, al calor liberado por la iluminación interior y al calor liberado por los propios ventiladores que estén funcionando en el interior para mover el aire y conseguir las renovaciones de aire que sean necesarias. Aquí también están el calor de ventilación, lo único que se me olvidó ponerle título y por eso no se ve reflejado, ¿vale? Ahora lo veremos. Después tienen la carga térmica del producto. Aquí hay que tener en cuenta 4 factores diferentes. Imagínense, les voy a poner el caso más extremo para que veamos el paso de todos los diferentes calores que tenemos. Yo tengo un producto, vamos a suponer que me llega zanahorias a una temperatura de 18 grados, ya me llegan un poquito refrigeradas. Y resulta que yo quiero congelar esas zanahorias, ¿vale? Entonces, ¿qué procesos tendré que llevar yo a cabo en el interior de la cámara, por ejemplo? Tendré que coger esas zanahorias que me llegan a 18 grados y bajarlas hasta el punto de congelación, ¿no? Entonces, ahí, si solo voy a hacer es un cambio de temperatura sin tener ningún cambio de estado, todavía no lo he congelado, ¿qué tipo de calor tengo? ¿Sensible o latente? ¿Se acuerdan de la diferencia entre uno y otro? A lo mejor Carlos con la cabecita que tiene. Ay, Carlos no se acordó. ¿Los demás? Vale, les explico. Diferencia entre calor sensible y latente. El calor sensible era el calor que decíamos que tenía lugar cuando había cambio de temperatura. Y el calor latente es cuando hay cambio de estado. ¿Vale? Entonces, yo ahora mismo lo que tengo es un cambio de temperatura. He dicho que voy a pasar de 18 grados a la temperatura de congelación.
Supongamos que la temperatura de congelación fuera 5 grados. Pues ese cambio de temperatura sería calor sensible, exactamente. Pero una vez ese cambio de temperatura es lo que voy a llamar el calor de conservación, ¿vale? Sin llegar a ser conservación ni de congelados ni punto de congelación, sino es el calor debido a la conservación del material, ¿vale? Que me puedo quedar en la temperatura de congelación si quiero congelarlo, o en una temperatura superior, imaginemos 10 grados, si solo voy a conservar el producto. ¿De acuerdo? Cámara de conservación de congelados, cuando digamos eso, es que además de llegar a esa temperatura de 5 grados, que era el punto de congelación en este ejemplo, tendré que añadir el calor latente porque voy a congelarlo. Entonces ese sería el calor de congelación, ¿de acuerdo? Y si ahora, además de congelarlo, lo que quiero hacer es mantenerlo a una temperatura inferior a la temperatura de congelación, por ejemplo 0 grados en este ejemplo, tendré que añadirle el calor de conservación de congelación, de congelados en este caso. ¿Lo han entendido hasta aquí? Les voy a hacer un pequeño dibujo con el que creo que a lo mejor les ayudará a terminar de entenderlo. Bien, aquí se representa la temperatura en el eje Y. En el eje X voy a representar el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, llega un producto a una temperatura de entrada, ¿vale? Así se van familiarizando con los términos. Ahora, ¿qué puede pasar? Que yo coja ese producto y si estoy solo en una cámara de conservación, pues le baje un poquito la temperatura, ¿vale? Entonces, en la cámara de conservación, la temperatura de entrada, la temperatura interior de la cámara no va a coincidir con la temperatura de congelación que estaría por aquí abajo, ¿vale? Entonces, en ese caso, solo tendría calor sensible, que sería el calor de conservación de producto fresco, digámoslo así, sin congelar. Bien, en caso 1, bien. Caso 2, ¿qué podría pasar? Que yo les dijera que el producto, vale, me llega a una temperatura alta, sin estar congelado. Pues yo cojo ese producto y lo quiero llevar a la temperatura de congelación, ¿vale? Y quiero que se lleve a cabo se supone que esta línea en vez de una curva debería haber sido una recta, ¿de acuerdo? Y entonces le voy a hacer un cambio de estado. ¿Este cambio de estado qué sería? ¿Calor sensible o calor latente? Latente, perfecto. Entonces tendría que añadirle ese calor latente. Ese calor latente sería el calor de congelación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este caso en el que tengo calor sensible y después calor latente, sería el caso, por ejemplo, de un túnel de congelación. ¿De acuerdo? Me llega el producto a una temperatura, yo lo tengo que bajar la temperatura hasta el punto de congelación y después congelarlo. ¿Saben lo que es un túnel de congelación? Nadie contesta, eso es que nadie sabe. Les voy a poner aquí varios ejemplos, pero hay uno, este me gusta más. Vale. Les pongo la imagen de un túnel de congelación
si me salió bien. Bueno, el artículo va bajando de temperatura progresivamente según va caminando. Perfecto, bien explicado, Emilio. Muy bien explicado. Bien, a ver si lo consigo poner en grande. Mira. Esto, por ejemplo, sería un túnel de congelación. Sería una cámara totalmente sellada en la que el producto entra caliente y a medida que va pasando, normalmente se va moviendo con una cinta transportadora, ¿vale? Pues a medida que el producto se va moviendo en el interior de la cámara, va cambiando su temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura de congelación, según sean las definiciones que nosotros hayamos puesto por el tipo de producto, ya que no todos los productos, como saben, congelan a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este segundo caso sería que se produciría ahí. Yo me quedo solamente en el punto de congelación, no le bajo más la temperatura, ¿de acuerdo? Si además me dijeran que yo voy a conservar el producto congelado, me volvería a aparecer otro calor sensible, que lo que me estaría indicando sería ese cambio de temperatura desde la temperatura de congelación hasta la temperatura de conservación del producto congelado. Vamos a decirle, por ejemplo, temperatura interior de la cámara. ¿Han visto estos tres calores? ¿Los entienden? Vale. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues bueno, si ya entienden estos tres calores, el único que me queda por explicarles es el calor de respiración. ¿A qué se refiere el calor de respiración? Cualquier producto que nos llegue vivo, digámoslo así, suda. Bueno, vivo, semivivo. Todos los vegetales, todas las frutas, esos dos productos nos van a sudar. ¿A qué se refiere eso? Nos van a respirar. A medida que nosotros a cualquiera de estos productos, a medida que le vamos a bajar la temperatura, se va a producir condensación del agua que llevan en su interior. ¿De acuerdo? Y esta congelación de agua, por ponerles un ejemplo, ustedes no han visto cuando llegan del supermercado con una bolsa llena de verduras, por ejemplo zanahorias, las meten en la nevera y hay veces que se pone en la bolsa como humedad, como si se hubiera entrado aire, pues esa sería la respiración que se está produciendo. Es un calor latente por el cambio de estado de ese aire, de ese producto que al ir enfriándose la temperatura se va condensando el agua. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces esos serían los 4 calores debido a los productos. Vamos a ver ahora cómo se calcula. Tranquilos que las fórmulas casi no se las van a tener que aprender de memoria porque las van a ver en una hoja de Excel y haremos todos los ejercicios con la hoja de Excel, ¿de acuerdo? Una vez que metamos una vez los datos, no hay que complicarse mucho más. Entonces, vamos a ver el primero de todos, el primer cálculo. El calor a través de la transmisión de las paredes. Este es importante que me lo vayan entendiendo porque además no lo vamos a ver solo aquí ahora en este caso de cámara frigorífica, sino que también lo vamos a seguir tratando cuando veamos el tema de certificación energética, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, así nos sirve como un poquito de introducción. ¿De qué va a depender la transmisión a través de las paredes? Primero que nada, lo más obvio, del material del que estén hechas las paredes. Si nosotros tenemos una pared de ladrillo, por ejemplo, no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, en una cámara, una pared de polietileno. ¿Por qué es diferente? El material, al ser distinto, tiene distintas conductividades térmicas. Cada material tiene su conductividad térmica. Yo aquí les he puesto tablas de conductividades térmicas de distintos materiales, ¿de acuerdo?
Entonces, fíjense que aquí me viene, por ejemplo, el poliestireno expandido, me vienen varias conductividades térmicas en función de la densidad del material. No es lo mismo poner un poliestireno expandido con una densidad de 10 que un poliestireno expandido de una densidad de 25. ¿A qué se refiere la densidad? A la concentración de producto o de masa, en este caso, por volumen. Les pongo un ejemplo a ver si conseguimos verlo. Ustedes han visto que hay distintos tipos de corcho. Hay corchos que tienen como más puntitos y hay corchos que se ven como más compactos, más pesados además. Pues el corcho que vemos como más compacto, más pesado, ese sería el corcho con mayor densidad. Y el corcho que vemos como más suelto, como que lo vamos a tocar y se nos deshace en la mano, ese sería el corcho con menos densidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para cálculo, claro está que vamos a coger un valor intermedio. ¿Por qué digo un valor intermedio? Primero, que las diferencias de conductividades no son demasiado grandes, ¿vale? Y segundo, que lógicamente el de menos densidad será el más barato, pero el de mayor densidad será el más caro. Entonces, lo lógico es que por ahorrar un poco no nos vayamos ni al peor ni al mejor, si nos quedemos con un valor intermedio, ¿de acuerdo? Nosotros entonces para cálculo vamos a considerar la conductividad térmica de 0,038. Lógicamente todos estos valores irán variando dependiendo del resto de materiales. Se pueden hacer cámaras con varias capas de materiales, pero eso prefiero, en vez de complicarles tanto ahora en esta asignatura, se los complicaré cuando veamos el caso de certificación energética y les ponga entonces una pared que esté compuesta por 2 o 3 tipos de materiales y entonces hagamos algún caso más complicadillo ahí, ¿vale? Aquí se los voy a dejar como una pared de un único material. Viene lo que es la conductividad térmica. ¿Y dónde la vamos a sacar? Bueno, una vez que tengamos en la conductividad térmica, la transmisión térmica, que es lo que nos va a limitar es qué cantidad de calor estoy transmitiendo a partir de las paredes, se calcula como, se denomina como K y se va a calcular como esa conductividad térmica que depende del material dividido por el espesor que yo haya puesto. Mientras mayor sea el espesor, menor será la transmisión de calor a través de las paredes. ¿De acuerdo? Esa podría ser una buena pregunta para el tipo T. ¿Cómo se determina, por lo tanto, cuánto vale el espesor óptimo que yo le debería de poner al cerramiento para no gastar ni mucho material ni poner un espesor muy pequeño y por lo tanto tener mayor transmisión? Pues lo que se hace es, se calcula el espesor como la relación entre la conductividad térmica del material por la diferencia de temperaturas que yo quiero tener en la cámara, diferencia de temperatura exterior menos temperatura interior. Y todo esto dividido entre la pérdida de calor admisible o máxima, digámoslo así, que yo quiero tener en la cámara. Esa pérdida de calor siempre tiene unos valores fijos. Se las voy a poner aquí abajo. Normalmente, bueno, hay mucha palabrería, les he puesto todo bien explicadito, pero con lo que nos tenemos que quedar son con estos dos valores de aquí. Si estoy en una cámara de conservación, consideraré que la transmisión de calor es de 8. Si estoy en una cámara que va a congelar los productos, la transmisión de calor admisible, o la cantidad de calor admisible que voy a transmitir, es de 6. Vale, entonces estos dos valores hay que siempre jugar con ellos, 6 u 8. De esta forma ya tendríamos todos los datos para poder sustituir en la fórmula del espesor y calcular cuál es el espesor óptimo. Los datos de temperatura exteriores, yo aquí les he puesto una tabla, pero podrían utilizar cualquier tabla reconocida. Por ejemplo, en el CTE aparecen las tablas de temperaturas exteriores dependiendo de las provincias
Y el año pasado, en el módulo de configuración de instalaciones solares térmicas, también les di las tablas de Sensolar. Entonces, bueno, ustedes pueden utilizar una u otra dependiendo de la experiencia, básicamente, ¿vale? Que conste que la temperatura exterior también puede cambiar si, imagínense que yo tengo una cámara, pero que la cámara ya la tengo de una cámara de congelación, por ejemplo, pero ya la tengo dentro de una cámara de conservación. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura exterior ya no es la temperatura exterior de la localidad, ya no sería, por ejemplo, en Las Palmas 24 grados, sino en ese caso la temperatura exterior va a ser la temperatura interior de la cámara de conservación. No sé si me he explicado con este ejemplo. ¿Me han entendido lo que quería decir? ¿Emilio lo entendió? ¿Carlos? ¿Alejandro? Chicos, más o menos. ¿Vuelvo a explicarlo entonces, Ale? Vale, si Carlos y Alejandro contestan más o menos, vamos a explicarlo por si acaso. Vale, imagínense que yo les hago... Esta es mi fábrica. Un poquito fea, pero bueno. Si yo cojo y pongo una cámara de congelación aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la temperatura exterior de la cámara? Sería la temperatura exterior de la zona según procedimientos reconocidos, ¿vale? En este caso vamos a suponer que fueran Las Palmas, pues vamos a decir que la temperatura media exterior, 25 grados. ¿De acuerdo? Pues en este caso no habría problema. La temperatura interior, imagínense que quiero tenerlo a 0 grados, pues temperatura exterior datos, temperatura interior datos, solo me faltaría saber de qué material voy a hacer la cámara y para qué es la cámara, si es de conservación o es de congelación. Y ya podríamos calcular el espesor óptimo de las paredes. Pero ¿qué cambia si yo en vez de ponerlo ahí, cojo y les digo, bueno, vale, vamos a poner es la cámara, la voy a hacer aquí dentro, sabiendo que todo lo que la rodea es una cámara de conservación, ¿vale? Esto va a ser la temperatura interior, pero ¿cuál va a ser la temperatura exterior de la cámara? Claro, la temperatura exterior de la cámara va a ser la temperatura interior de la fábrica o la temperatura, digamos así, de la cámara de conservación en este caso. ¿Vale? Con lo cual la diferencia de temperatura será menor y tendremos que gastar menos dinero en el aislamiento térmico. ¿Lo han entendido? Bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si ahora yo lo que hago es que les pongo las cámaras, imagínense que les pongo las cámaras una al lado de otra. La transmisión de calor por las paredes, ahora lo veremos con la fórmula, no habrá que considerar la transmisión de esta pared ni de esta pared, porque ya la diferencia de temperatura se supone que las cámaras estarán casi a la misma temperatura o la diferencia de temperatura será menor, por lo cual no se considera la transmisión de calor a lo largo de esas paredes. Solamente tendríamos en cuenta las otras paredes, estas tres, esta y estas otras tres. ¿Lo entienden ahora? Estos diferentes ejemplos. Bien. Vale, entendido el concepto de transmisión de calor a través de las paredes, vamos a ver ahora cómo se calcula
No les puse la fórmula, creo que no. Vale, aquí me faltó ponerles una fórmula más, que es el calor a través de las paredes. La transmisión de calor total entonces va a ser igual. Q sería igual a la K, que habríamos calculado como la lambda, que era la conductividad térmica del material, dividido por el espesor del mismo, ¿vale? Por el incremento de temperatura entre el exterior y el interior. ¿De acuerdo? Y ahora lo veremos todo con el Excel, como lo vamos calculando. Bien, eso en cuanto a la transmisión de calor a través de las paredes. Veamos ahora la transmisión de calor por renovación de aire. Las renovaciones de aire es que cualquier sitio, ya sea cerrado, como en este caso la cámara, o sea abierto, necesitamos saber qué cantidad de aire necesitamos sacar para que el aire no se vise, que no se nos quede un aire demasiado saturado, ¿vale? Entonces, esas renovaciones de aire vienen determinadas por tablas. En función del volumen de la cámara y de qué temperatura estemos hablando, si estamos hablando de temperaturas superiores a 0 grados o temperaturas bajo 0 grados, tendremos el número de renovaciones de aire. Por ejemplo, si yo les digo que tenemos una cámara de 150, no voy a coger 150, de 140 metros cúbicos, y que está a una temperatura de 5 grados centígrados, ¿qué renovaciones de aire cogerían? Tengo 140 metros cúbicos. Chicos, ¿lo están viendo? La última según el esquema. 140, 7. Vale, la última según el esquema sería esta, a la que te refieres, Ale. Como dice Emilio, 7. Perfecto. Perfecto. Cogeríamos el valor de 7 renovaciones de aire en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen total de aire tiene que entrar y salir 7 veces de la cámara. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? Para saber cómo nos afecta al calor que yo tengo en el interior de la cámara. Se determinará como el volumen total de la cámara por la N, que es el número de renovaciones que acabamos de sacar de la tabla, multiplicado por la diferencia de entalpías del aire exterior y el aire interior. Cuidado aquí a las unidades, ¿vale? ¿En qué unidades les dije que está? Bueno, lo vemos aquí. ¿En qué unidades está la entalpía en el Psicotool? En kilojulios partido kilogramos. ¿Y en qué unidades les he puesto que hay que sustituirla en esta fórmula? En kilocalorías. Entonces hay que hacer un cambio de unidades de kilojulios a kilocalorías. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan cuál era la unidad de conversión de uno y otro? Vale. La unidad de conversión es, cogemos los kilojulios y los multiplicamos por 0,24. ¿Vale? Y así obtenemos kilocalorías. De todas formas, si tienen problemas con los cambios de unidades, los pueden hacer a través de la página conversordeunidades.org. ¿De acuerdo? Bien, entonces decíamos las entalpías que las sacaremos del Psicotool, teniendo en cuenta el cambio de unidades. La densidad del aire. La densidad del aire cuidado que es la densidad del aire exterior,
Se va a sacar también del Psicotool, pero teniendo en cuenta una cosa. Por ejemplo, si estas fueran las condiciones del aire exterior, este es el volumen específico, nos va a ayudar a calcular la densidad del aire exterior. ¿Cómo? Poniendo que es la inversa del volumen. Traducción. 1 dividido por el volumen específico nos va a dar la densidad del aire exterior. ¿Bien hasta aquí, chicos? ¿Pillaron eso? Por ejemplo, en este caso sería 1 dividido 0,8275. Bien, entonces ya tendríamos, y lo dividimos entre 0,86, y este 0,86 viene de un cambio de unidades de lo que se refiere del volumen, de según si está al día, horas, kilocalorías para pasarlo a kilovatios, etcétera, ¿vale? De ahí viene ese 0,86. Pues si hacemos todo eso y lo metemos según las unidades que yo les he dado aquí, nos va a dar que la Q es un valor en vatios. ¿De acuerdo? Ahora lo haremos con un ejemplo. Les voy a explicar primero toda la teoría y ahora hacemos un ejemplo. Bien. Ganancias de calor por fuerzas internas. Vamos a empezar por ganancias de calor por las personas. Calor generado por las personas. En este caso, el calor se va a calcular por el número de personas multiplicado por el calor que aporta una persona, ahora veremos cómo se calcula, y multiplicado por el tiempo en horas que la persona va a estar en el interior de las cámaras. ¿De acuerdo? Se estima que en las cámaras el tiempo que las personas estarán variará de media hora al día a 5 horas al día, dependiendo del uso. Eso nos lo tendrá que decir el empresario que nos vaya a solicitar la cámara, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo calculamos nosotros cuál es el calor que aporta una persona? Pues se calcula o bien por esta fórmula que les he puesto aquí o por la tabla. La fórmula, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el calor en condiciones normales de una persona es 270, pero ahora habrá que restarle a medida que la temperatura de régimen, la temperatura interior de la cámara, sea mayor. ¿Y cómo se hace eso? 270 menos 6 por la temperatura a la que se encuentre la cámara. ¿De acuerdo? Y así, a medida que vayamos bajando la temperatura de la cámara, va a ir aumentando la potencia que aporta la persona, porque es mayor la diferencia de temperatura. Calor de iluminación o aportado por las luminarias o el alumbrado se determinaría como Q es igual a la potencia de la bombilla por el tiempo que se supone que la bombilla esté en uso. Este tiempo coincidirá con el tiempo que la persona esté en el interior de la cámara. Lógicamente, si no hay personas en el interior de la cámara, no tendremos la luz encendida, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a suponer que la persona está 2 horas al día en el interior de la cámara, también a la luminaria le pondremos 2 horas al día, ¿de acuerdo? Si no conocemos datos, porque no nos han dado de exactamente qué luminaria han instalado en la cámara, podremos considerar estos valores como mínimos, ¿vale? Para zonas de almacenamiento se considerarán bombillas de 12 vatios por metro cuadrado. Entonces tendremos que saber cuál es la superficie en planta de la cámara para multiplicarlo por 12 vatios y así más o menos tendremos una aproximación de cuál es la potencia de luminarias que está instalada. Eso es si es una zona de almacenamiento. Si es una zona de trabajo, por ejemplo, imagínense que estamos en el interior de una cámara en la que además se procesa el producto congelado. Lo tengo que cortar, tengo que trabajar con él. Pues en ese caso se aumentará la potencia de las bombillas y pondremos 27 vatios por metro cuadrado. En el caso de que tengamos lámparas incandescentes,
Vale, habrá que multiplicarlo por 0,2 el factor. Si es incandescencia o fluorescente, eso es lo que estaba ahora diciendo, ¿vale? Si tenemos una lámpara incandescente, lo multiplicaremos por 0,2 el valor que hayamos obtenido de la zona de trabajo. ¿De acuerdo? Ya lo del tema de si tienen LED o no, por desgracia en la mayoría de las cámaras todavía no ha llegado la concienciación a que una LED es mejor. Lógicamente, ¿qué dice sobre 25%? Para los fluorescentes se toma un 25 incremento de la potencia instalada. Se tiene que multiplicar por 1,25. ¿Vale? O sea que si nosotros tenemos que la bombilla es de 12 vatios y sabemos que es un fluorescente, lo multiplicaremos por 1,25. Y así tendremos el factor real de la potencia de esa luminaria. Al menos a efectos de calor. Lo que les estaba comentando ahora de lo de los LED, lógicamente en una cámara debería salir mucho más rentable poner una bombilla LED que una bombilla de cualquier otro tipo, ya que las bombillas LED son las que menos calor transmiten. De hecho, ustedes si han visto alguna bombilla tipo LED, si ponen la mano encima no calienta tanto como un bombillo normal. ¿De acuerdo? ¿Sigo? ¿Más o menos hasta aquí bien? Pero sí más que un fluorescente. Sí, claro, Carlos, tienen que ser bombillas. Si estamos hablando de temperaturas muy, muy bajas, no puedo poner una bombilla normal de las que tenemos en casa, y ahí sí tienen unas características diferentes. Las lámparas LED, según Emilio, que un fluorescente tienen mayor calor que un fluorescente. Un LED tienen un calor mayor, transmiten un calor. De hecho, casi todas tienen disipadores. Todas las LED dices que tienen disipadores térmicos para... Claro, pero lo único que si tú tienes el sistema bien diseñado, en una cámara frigorífica esa disipación de calor no iría directamente a la cámara, sino que lo disiparíamos es al exterior, por medio de, como dices, por esos plafones que pondrías. De forma de que lo que es el bombillo, que es lo único que estaría dentro de la cámara, disipara menos calor que una bombilla normal, y lo que hacemos es que ese calor que se genera en la bombilla iría a parar es a la parte superior, digámoslo así. Entonces no entraría en el interior de la cámara. Ok, pero fluorescente produce más calor que un LED. El fluorescente, lo que es la bombilla en sí, a efectos de cálculo en la cámara, produciría más calor que un LED. Porque lo que nos interesa es solamente la bombilla, qué calor es el que me va a dar. El calor que podemos sentir perfectamente, por ejemplo, en este caso sería porque el aire pasa cerca de la bombilla, se calienta y entonces es una carga térmica. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. El calor que disipamos no lo tenemos en cuenta porque se supone que se va a disipar es al exterior, no al interior de la cámara. Bien, sigo entonces con los ventiladores. Lo que decíamos antes, tenemos ventiladores que nos van a hacer mover todo el aire en el interior de la cámara. También tenemos los propios motores que generan frío en el interior de la cámara. Todo eso al final es calor. Entonces, como la mayoría de las veces no vamos a tener el dato de qué calor es el que está produciendo ese ventilador, se suele estimar que está entre 10 y 50 calorías por metros cúbicos y por día. Entonces, ese valor de 50 es el que vamos a utilizar nosotros en la cámara. ¿Por qué nos vamos a ir al mayor?
porque como no sabemos exactamente qué dispositivo es el que tenemos puesto, siempre vamos a ponernos en el peor de los casos. Mayor carga térmica para poder dimensionarlo y no quedarme en defecto de la potencia máxima que me tiene que dar la cámara frigorífica. Entonces se calculará como el volumen de la cámara multiplicado por ese calor que me va a dar el ventilador dividido entre 0,86. Este 0,86 es el mismo que les comentaba antes por cambio de unidades. Vamos con las cargas térmicas de producto. Ya antes les expliqué los distintos calores que había, ¿no? Debido al enfriamiento del producto. Aquí en esta tabla tienen todos los calores. Tenemos el calor específico antes de la congelación, el calor específico después de la congelación, los calores latentes debido a la congelación y el calor latente debido a la respiración. ¿De acuerdo? Después tenemos la temperatura de congelación, que es la temperatura a la que se congela el producto. Por ejemplo, una manzana se congela a menos 2 grados centígrados. Después tenemos temperatura larga y corta. Esto hace referencia a la temperatura, fíjense lo que dice aquí arriba, almacenamiento refrigerado. No voy a llegar a la congelación. Quiere decir que si yo quiero mantener unas manzanas en interior de una cámara frigorífica sin congelarlas, la temperatura en el interior de la cámara, si el producto va a estar poco tiempo, es una cámara de paso, digámoslo así, pues lo tendría que tener a 0 grados. Perdón, si poco tiempo es la corta, 4 grados. Si el producto va a estar mucho tiempo almacenado, pues sería 0 grados. ¿De acuerdo? Y después tendríamos si quiero almacenarlo congelado, me dice que las manzanas no las puedo almacenar congeladas en este caso. Por eso me viene vacía. Si fuera el siguiente producto que me dice los albaricoques, que sí, según ellos los puedo congelar, pues las temperaturas de mantenimiento en una cámara congelada serían estos dos que vienen aquí debajo. ¿Vale? Temperatura larga y corta. ¿Bien? Pues bueno, como pueden ver, les he puesto unas tablas bastante completas de un montón de productos. Más o menos todo lo podrán encontrar por ahí. Pues vamos a ver cómo son los valores y de qué van a depender para calcular las cargas. La carga va a depender de la masa del producto en kilos, del calor específico del producto, por la diferencia de temperatura de entrada del producto. Cuidado que esta no es la temperatura exterior, sino a la que llega el producto. No es lo mismo que el producto nos llegue recién recogido del árbol, digámoslo así en el caso de la manzana, que nos llegará a temperatura ambiente, a que el producto nos llegue ya en un camión refrigerado, con lo cual el producto nos llegará a la temperatura del camión. Que en este caso, por ejemplo, imaginemos que nos puede llegar hasta 10 grados centígrados, 5 grados, ya nos llega directamente refrigerado. La temperatura interior coincidirá con la temperatura a la que quiero conservar el producto. Y después el factor de embalaje. Ese factor de embalaje dependerá de que no es lo mismo si yo llevo un producto envasado en una caja de cartón, en el caso de las manzanas, por ejemplo, o si lo llevo envasado en una caja de corcho o si lo pongo en un plástico, ¿vale? Dependiendo de esos factores, pues tendremos una mayor o menor transmisión térmica. Lógicamente, el factor de embalaje en el caso de que yo tenga corcho es menor que en el caso de que yo tenga un producto que me transmite perfectamente calor, como por ejemplo el plástico. Nosotros, por regla general, para los problemas vamos a considerar un factor de embalaje de 1,1, que es una media entre una caja de cartón, un plástico, que suele ser las cosas que solemos utilizar para embalar los productos, ¿de acuerdo?
Cámara de conservación de congelados. Si se fijan, la fórmula es la misma, lo único que ahora tenemos que tener en cuenta que el calor lo calcularemos como la temperatura a la que yo tengo el producto menos la temperatura de régimen. ¿Qué quiere decir esto? Es la temperatura es el incremento de temperatura que lo tengo que llevar el producto desde la temperatura a la que lo he congelado hasta, o la temperatura a la que me ha llegado el producto, si ya me ha llegado precongelado, digámoslo así, hasta la temperatura a la que quiero dejar el producto, que sería la temperatura de régimen. En el caso que les hice antes del esquemita con las líneas, si el producto ya me llegara a 5 grados centígrados, que fue el ejemplo que les dije de temperatura de congelación, pues yo pondría aquí temperatura de congelación menos la temperatura que me dijera la tabla a la que lo tengo que almacenar. Temperatura de conservación de congelados en este caso. ¿De acuerdo? Que coincidirá normalmente con la temperatura interior de la cámara. Bien, vamos con los calores latentes ahora. La temperatura, la de conservación y la otra ¿cuál era? Vale. Repito otra vez despacito. Yo tengo un producto, caso A y caso B. El producto me llega ya congelado. Por ejemplo, imagínense que el punto de temperatura de congelación fuera 5 grados y el producto me llega a 0 grados. ¿Vale? Ya me llega congelado. Pero es que resulta que yo de tabla voy y miro y me dice que ese producto, para mantenerlo a temperatura de congelación, debería de tenerlo a menos 18 grados. Entonces yo ahí voy a tener un incremento de temperatura desde ese 0 grados que me ha llegado el producto hasta menos 18 grados. Entonces tengo la temperatura de conservación, que sería la temperatura a la que tengo que mantener el producto congelado, y tengo la temperatura de congelación, que sería la temperatura a la cual el producto se congela. En este ejemplo que yo les acabo de poner, la temperatura de congelación sería 0 grados, la temperatura a la que me llega el producto, o la temperatura inicial, sería ese 0 grados, y la temperatura de conservación de congelado sería menos 18 grados. ¿Te he contestado, Ale? Tenemos temperatura de conservación, temperatura de congelación. La temperatura de conservación coincide con la temperatura de régimen. Sí, al menos una. Si no nos da tiempo la otra, la hacemos el miércoles que viene en clase. Vale. Las temperaturas de cada uno de esos, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, lo vamos a sacar de las tablas que les puse antes. ¿Vale? Aquí me viene la temperatura de congelación y dependiendo de si es almacenamiento de refrigerado o almacenamiento de congelado, sacaremos cuál es la temperatura a la que tiene que estar el producto. No, las actividades, mi idea es que las hagamos todas en clase, que no las tengan que hacer en casa, ¿de acuerdo? En casa ustedes se miran la teoría, en clase vamos a hacer todo lo que sea problema, ¿de acuerdo? Así que no se me estresen. Lo que no dé tiempo de hacerlo hoy, lo terminamos el miércoles que viene. Y si no, después del examen. Pero bueno, los problemas los haremos todos en clase. Así que no se vayan a agobiar, incluso yo soy consciente, lo que no dé tiempo de hacerlo en clase, le tendré que aumentar la fecha de entrega. Sí, tranquilo, no se vayan a agobiar, ¿vale? Los problemas, siempre haremos un ejemplo. Por ejemplo, hoy mi idea es que la cámara frigorífica hagamos ahora el ejemplo, que ya verán lo rapidito que es, y después el que está en la actividad, pues habiendo hecho el ejemplo, es muy rapidito y lo podrán hacer perfectamente encima. ¿De acuerdo? A ver si nos da tiempo y lo pueden hacer hoy el ejemplo, y la actividad la hacen hoy antes de las 10 de la noche. Al menos de esta. Que claro, como estoy yendo bastante despacito, por eso también se me está viniendo el tiempo encima. Pero bueno, si no da tiempo de hacer la otra actividad la hacemos la semana que viene, que tampoco me corre prisa. ¿Sigo? Vale, me iba por la cámara de congelación.
En la cámara de congelación lo que tenemos es la masa del producto que quiero congelar multiplicado por el calor latente de congelación, ¿vale? Que lo sacaremos de las tablas dependiendo del producto. Y la de respiración será igual, la masa del producto por el calor de respiración y dividido entre 0,86. Sumando todos los calores que hemos visto, todas las Q, obtendremos el calor total de la cámara. ¿Lo han entendido hasta aquí? Más o menos. Ahora con el ejemplo lo verán y con la hoja de Excel verán de, jolín, esto es mucho más rápido de lo que yo pensaba. Y ahora lo van a ver, ¿vale? Bien. Comentarles una cosa. En las cámaras de conservación o cámaras de congelación, me da igual cualquiera de los dos, no podemos poner cualquier producto. Es decir, lo normal. Existen unas restricciones en cuanto a higiene, ¿vale? En cuanto a higiene no nos pueden dejar, por ejemplo, mezclar en la misma cámara pescado y manzana, por decir un ejemplo, ¿vale? Existen restricciones también en cuanto a las propias temperaturas de mantenimiento de los alimentos. Por ejemplo, vamos a ver uno en el que se vea drásticamente las temperaturas de congelación. Fíjense, a ver, mira, aquí. La temperatura de congelación de esto que nos dice el apartado de varios, del hielo, sabemos que es 0 grados, es agua al final de cuentas. Pero en cambio después la cerveza se congela a menos 2,2 grados. ¿Qué quiere decir esto? En una misma cámara puedo llevar yo a cabo el proceso de congelación del agua, del hielo, perdón, y de la cerveza. Pues no, ya tengo una diferencia de 2 grados. O congelo uno o congelo el otro, ¿vale? Igual si estuviéramos fijándonos, por ejemplo, en que yo tuviera no una cámara de congelación, sino una cámara de conservación, ¿vale? Estaba mirando aquí, conservación, almacenamiento refrigerado. Fíjense la diferencia entre conservar manzanas, que se conservan entre 0 y 4 grados, o conservar plátano, que se conserva entre 13 y 15 grados, si es maduro. Esos dos alimentos no los puedo tener en la misma cámara conservándolos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscaré? Que para la hora de conservar, que sean cámaras que tengan una diferencia de temperatura en los productos de menos de 2 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ya sea si es temperatura de congelación, porque es una cámara de congelación, o temperatura de almacenamiento, ya sea congelado o refrigerado, en el caso de cámaras de conservación. ¿Lo han entendido aquí que podremos elegir de producto? Chicos, ¿sigo? Vale. Vamos a irnos ahora a ver en la plataforma el Excel. ¿Vale? Fíjense que se los he puesto hasta ordenadito de cómo íbamos a hacer las cosas. Bueno, estaba yo pensando, acabo de ver la hora. ¿Les parece hacemos un descanso de 5 minutitos de reloj, al menos para yo estar callada 5 minutitos? Y después seguimos y así descansamos un poquito. Y así ustedes van asimilando también los datos que le... Ah, a Emilio le viene bien. Sí, es que estoy notando mucho, ya se los dije la primera vez que me hicieron esto de estar los tres online, se nota mucho la diferencia de que ustedes estén online y yo esté presencial. Aquí solita, hablo el doble. No me callo ni un momento. Entonces, sí, me hace falta descansar al menos un minutito. Bueno, pues entonces voy a apagar entonces la grabación